La gente solía decir, mi papá era un hombre tranquilo. Lo decían como un cumplido, estoico, fuerte, confiable. Pero cuando eres su hija y toda la familia te trata como un fracaso, el silencio no se siente noble, se siente como una traición. Soy Marabel King, soy la hija mediana, la que no se graduó de la universidad, no se casó joven, no les dio a mis padres nietos de los que presumir en las reuniones. Trabajo en una cafetería local, pago mi alquiler a tiempo y vivo una vida que, para ellos, probablemente parece una serie de hitos perdidos. Nunca esperé mucho de las reuniones familiares, solo las habituales miradas incómodas, los insultos educados disfrazados de conversación trivial y mi mamá fingiendo que yo realmente no estaba allí. Pero en nuestra última reunión, algo sucedió que dejó a todos helados. Por primera vez en mi vida, mi padre alzó la voz, y no solo para alguien, sino para toda la sala, y lo que dijo, lo cambió todo. Cuando tenía 10 años, aprendí a lavar los platos sin hacer ruido. Ese era el truco, si te movías lo suficientemente silencioso, quizás se olvidarían de que estabas allí. Y la mayoría de los días, eso se sentía como una victoria. Mi hermana mayor, Vanessa, tenía una habitación llena de cintas azules y certificados, su nombre anunciado con orgullo en cada asamblea escolar. Mi hermano menor, Jack, tenía hoyuelos en Cantó y un estante de trofeos de fútbol que papá construyó él mismo. Luego estaba yo en medio, ni brillante ni adorable, solo Marabel, la callada. No era rebelde, no me escabullía, no me metía en problemas. Pero tampoco brillaba. Me gustaba el arte, cocinar, pasear por los pasillos de la biblioteca y escribir historias que nunca le mostré a nadie. Las cosas que amaba no venían con medallas o boletas de calificaciones excelentes. La cena era un espectáculo nocturno de elogios y planes. Vanessa hablaba de sus clases de preparación universitaria mientras Jack presumía de sus estadísticas de juego. Mamá sonreía y decía, esa es mi niña o ese es mi niño. Luego me miraba con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos y preguntaba, ¿hiciste tu tarea? No porque le importara, solo para poder marcar la casilla. Papá se sentaba a la cabecera de la mesa, callado, asintiendo. Rara vez ofrecía una opinión, rara vez intervenía. Estudié su rostro tantas veces, tratando de leer algo, cualquier cosa que dijera que me veía, pero sus ojos siempre volvían a su plato o a las noticias de la noche. Mamá tenía una forma de convertir el juicio en un buen consejo si solo te aplicaras, si no estuvieras tan distraída con tonterías, la gente respeta los resultados, Marabel, no el esfuerzo. Ella no gritaba. Eso hubiera sido más fácil. Su voz era suave, firme, llena de esa agotadora decepción que persiste en una habitación incluso después de que ella se ha ido. Una vez la escuché decirle a un vecino, algunos niños simplemente tardan más en entender las cosas. Sabía que se refería a mí. Los cumpleaños pasaban, yo horneaba mis propios pasteles porque nadie recordaba qué sabor me gustaba. Las vacaciones eran peores. Cada año llevaba un pastel o una bandeja de galletas, esperando que alguien pidiera la receta. Nunca lo hicieron. El prometido de Vanessa fue elogiado por comprar un vino caro. A Jack le molestaban las miradas de todas las chicas de la iglesia. ¿Y yo, todavía trabajando en esa pequeña cafetería? Quizás deberías volver a la escuela. Al menos no estás sentada sin hacer nada. Me reí. ¿Qué se suponía que debía hacer? Pero esas palabras se me clavaron, capa tras capa, hasta que empecé a creerlas. Quizás era pequeña. Quizás era olvidable. Quizás era la que fallaba una y otra vez. La peor parte no eran los comentarios, era la ausencia. El espacio vacío donde debería haber habido aliento. El estoy orgulloso de ti que faltaba. El silencio. Cuando tenía 16 años, hice turnos dobles en verano para ahorrar para un curso de repostería en la universidad comunitaria. Cuando le dije a mi mamá, frunció el ceño. Quizás deberías considerar algo más útil, como contabilidad. Papá levantó la vista de su periódico y dijo, si la hace feliz. Eso fue lo más cerca que estuve de la aprobación. Me aferré a esa frase durante meses, si la hace feliz. No era entusiasmo, pero tampoco era rechazo. Era neutral, tolerante y en mi mundo, eso se sentía casi como amor. Pasaron los años. Me mudé, conseguí un apartamento, pagué mis propias cuentas.
La cafetería donde trabajaba me daba los turnos de la mañana y los clientes habituales me conocían por mi nombre. No estaba haciendo nada ostentoso, pero tenía paz, y eso contaba para algo. Incluso si mi familia nunca preguntaba cómo eran mis días. Luego, hace aproximadamente un año, sucedió algo inesperado. Llevé un pastel de cumpleaños a casa de mamá. No uno de caja, había pasado 2 días haciéndolo. Bizcocho de almendras, relleno de frambuesa, rosas de crema de mantequilla. Apenas lo miró antes de salir corriendo a atender una llamada. Pero papá se quedó en la cocina, con una taza de café negro en la mano. Cortó una rebanada, le dio un mordisco y dijo: «Horneas como tu abuela». Ella solía hacer un pastel exactamente así. Me quedé helada. ¿Le gustó?, pregunté. Él asintió. Sí. Tu abuela habría estado orgullosa. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque elogiara el pastel, sino porque por una vez dijo algo que se sintió real, personal, como si recordara algo sobre mí, sobre nosotros. Esperé más. Él no dijo nada más, pero ese pequeño intercambio se quedó conmigo. Fue la primera vez que pensé: quizás él me ve. No lo sabía entonces, pero ese momento fue una grieta en la pared, una pequeña fractura en años de silencio, y eventualmente se abriría de par en par. La invitación llegó un martes, escondida dentro de una tarjeta floral que olía ligeramente a perfume. Casi la tiro. Reunión familiar Kin este domingo. Barbacoa en el patio trasero. Trae un plato para compartir. Al final, escrito con la letra pulcra de mamá: nos encantaría verte allí. Ha pasado demasiado tiempo. Demasiado tiempo desde la última vez que fingieron que yo no existía. Desde que mamá les dijo a sus amigos que yo estaba entre trabajos, mientras yo había estado haciendo turnos dobles durante meses. Dejé la tarjeta en la encimera de la cocina durante 2 días antes de decidirme a ir. No porque quisiera, sino porque estaba cansada de huir. Quizás una parte de mí todavía esperaba algo diferente. Hice barras de limón. Eran la receta de mi abuela. Corté cada una limpiamente, las cubrí con azúcar glass y las coloqué ordenadamente en una bandeja. Presentación, me dije a mí misma: si no me van a escuchar, al menos pueden probar algo que importa. Me puse un vestido de verano limpio y zapatos planos. Me ricé el cabello, me puse brillo labial, no porque necesitara su aprobación, sino porque merecía sentir que pertenecía, incluso si nadie más lo creía. Cuando entré al patio trasero, ya había mucho ruido, risas, música, el sonido de niños chapoteando en una piscina inflable, y luego el coro habitual: Vanessa, te ves increíble. Oh Jack, te has convertido en un joven tan apuesto. Y luego, cuando me vieron, una pausa, algunos asentimientos, un abrazo incómodo y ese extraño y familiar silencio que siempre me envolvía como un envoltorio de plástico, transparente, ajustado, sofocante. Marabel, dijo la tía Kalin con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, lo lograste. No estábamos seguros de que vendrías. Le devolví la sonrisa. Yo tampoco. Puse mis barras de limón en la mesa de postres junto a los cupcakes comprados de Vanessa. Nadie les echó un segundo vistazo. Mamá apareció detrás de mí secándose la frente con una servilleta de tela. Podrías haber traído algo con fruta, dijo suavemente. Ya hay demasiados dulces. No dije nada. Lo había esperado. Ese pequeño pinchazo disfrazado de retroalimentación. Ese susurro de desaprobación. La tarde se alargó. Jack brindó por los valores familiares, citando algo que leyó en LinkedIn. Vanessa pasó fotos de su nuevo bebé y todos arrullaron como si nunca antes hubieran visto un bebé. Me quedé cerca de la jarra de limonada, observando cómo el hielo se derretía, asintiendo cuando la gente hacía comentarios a los que no esperaban que respondiera. Luego llegó. ¿Todavía trabajas en esa cafetería?, preguntó el tío Rich, alcanzando una costilla. Escuché que las propinas son buenas los fines de semana. Sonreí tensa. Es un restaurante y sí, me va bien. Su esposa se inclinó. Al menos no eres de esas chicas que se quedan en casa sin hacer nada. Estás haciendo algo y eso cuenta. Quise decir, porque siento que crees que estoy raspando chicle de las aceras por centavos. Pero solo volvía a sentir, dejando que la vergüenza se asentara como siempre lo hacía, familiar y punzante.
Más tarde alguien pasó un álbum de fotos, fotos de bebés, graduaciones, bodas. Lo hojeé distraídamente hasta que me di cuenta de algo, no estaba en ninguna de ellas ni en una. Me quedé inmóvil con los dedos apoyados en una página llena de sonrisas y togas y birretes y camisetas familiares a juego en Disneyland. Pero no Marabel, ni siquiera en el fondo. Fue entonces cuando decidí que ya había tenido suficiente. Cogí mi bolso, me giré hacia la verja y justo cuando mi mano alcanzó el pestillo, ¿a dónde vas? Era la voz de mi padre, no alta pero firme. Mi columna se enderezó instintivamente. Tengo cosas que hacer, dije. Y de todos modos, no creo que pertenezca aquí. Él me miró, realmente me miró, y luego se giró hacia el resto del patio. Y entonces habló alto, claro, sin micrófono, solo su voz cortando el aire como un cuchillo. ¿Puedo tener la atención de todos por un segundo? La gente se giró. Las conversaciones se silenciaron. Los tenedores se detuvieron en el aire. Papá dio un paso hacia el centro del patio. Sus hombros siempre un poco encorvados, ahora cuadrados. Su mirada se movió por cada rostro, sus hermanos, sus hijos, su esposa, y aterrizó por último en mí. Quiero decir algo, comenzó, porque me he dado cuenta de que he esperado demasiado para decirlo. Levantó su vaso de limonada como un brindis. Estoy orgulloso de todos mis hijos. Hubo un momento de silencio. Alguien tosió. Él continuó, no solo los que tienen títulos. No solo los que tienen bodas e hipotecas y álbumes de fotos. Estoy orgulloso de todos mis hijos porque la vida no se trata de apariencias. Se trata de carácter. Y Marabel se giró hacia mí, tiene más de eso que cualquiera aquí. El aire se abrió. Ha trabajado desde los 16 años. Ha pagado deudas que no eran suyas. Ha ayudado a vecinos sin pedir agradecimiento. Se presenta todos los días para todos, incluida esta familia. Incluso cuando nosotros no nos presentamos para ella. No pude moverme. Apenas respiraba. Debería haber dicho esto hace mucho tiempo, dijo, más bajo ahora. Pero me equivoqué al guardar silencio. El silencio puede ser más cruel que las palabras, y lo siento por eso. Su voz tembló. Levantó su vaso más alto, hacia Marabel. Nadie aplaudió. Nadie tuvo tiempo porque yo estaba llorando y no me importaba quién lo viera. Después del brindis, algo sutil cambió en el aire. No solo a mi alrededor, sino dentro de mí. La reunión no estalló en aplausos ni se convirtió en una reconciliación mágica. Nadie corrió a abrazarme. Nadie lloró. En cambio, la gente se dispersó como hormigas después de que alguien empuja el hormiguero. Algunos ofrecieron sonrisas incómodas. Un par me dieron una palmadita en el brazo, como si no supieran si consolarme o felicitarme. Y sinceramente eso estaba bien, porque no estaba haciendo esto por ellos. Encontré un asiento bajo la sombra de un árbol, con el plato en la mano, apenas tocado. Tenía el estómago tenso por la adrenalina y la confusión. Las palabras de mi papá seguían sonando en mi mente, una y otra vez, como una canción que no sabía que había estado esperando toda mi vida para escuchar. Había dicho mi nombre delante de ellos, con orgullo. Suena simple, lo sé, pero cuando has pasado tu vida siendo el fondo borroso en el carrete de los momentos destacados de todos los demás, ser reconocido se siente como una revolución. Más tarde, cuando el sol comenzó a ponerse y la mayoría de los invitados se estaban preparando para irse, me dirigí hacia el patio donde papá estaba sentado solo, con su vaso de limonada casi vacío. No pareció sorprendido al verme, solo cansado. No el tipo de cansancio malo, más bien como si finalmente hubiera dejado algo pesado. Creo que los asustaste, dije medio en broma. Él sonrió sin mostrar los dientes. Quizás ya era hora de que escucharan algo que valiera la pena recordar. Nos sentamos en silencio un rato. Pero este silencio era diferente. No zumbaba con vergüenza o evitación. Era tranquilo, presente. Casi me voy, admití. Lo sé, dijo. Te vi acercándote a la verja. No podía dejarte ir sin decirlo. Lo miré, realmente lo miré. Por primera vez en años parecía humano. No el hombre intocable detrás del periódico o el observador silencioso en cada cena, sino alguien que también sentía cosas.
Alguien que había cargado con la culpa tan silenciosamente como yo había cargado con el dolor. Pensé que no te importaba, susurré. Él respiró hondo. Tenía miedo de que preocuparme en voz alta solo te dificultara las cosas, o peor, que se las dificultara a tu madre. Levanté una ceja. ¿Y la comodidad de mamá era más importante que la mía? No, dijo sacudiendo la cabeza lentamente. Pero me acostumbré a mantener la paz guardando silencio. Resulta que el silencio puede ser tan dañino como gritar. Esa frase golpeó fuerte. Hizo eco en cada momento en que había deseado que alguien, cualquiera, hubiera hablado por mí. Se metió la mano en el bolsillo de la camisa y sacó algo pequeño, una servilleta doblada. Dentro había una de mis barras de limón. Estaban buenas, dijo medio sonriendo. Tu abuela las habría aprobado. Nos reímos un poco. Suavemente, temblorosamente, pero se sintió bien. Al día siguiente recibí un mensaje de texto de mi mamá. Corto, brusco pero no frío, envíame la receta. Sin cumplidos, sin reconocimiento de lo que había sucedido, pero aún así, una apertura. Y luego esa noche Vanessa me envió una foto. Fue tomada durante el brindis de papá. Yo estaba en el encuadre, de pie cerca de la verja, con los ojos muy abiertos, las manos apretadas, y él estaba en el centro con el vaso en alto, mirándome directamente. La leyenda decía, debería salir en más de estas. Eso me sorprendió, no porque de repente se hubiera transformado en una hermana cariñosa, sino porque quizás, solo quizás, algo en ella también cambió. Los días después de la reunión fueron extrañamente silenciosos, no en el mal sentido. Fue como si el ruido se hubiera apagado. Volví a la cafetería. Mis clientes habituales preguntaron por el fin de semana y yo solo sonreí. No les conté toda la historia, pero tampoco la ignoré. Volví a dibujar. No solo recetas o ideas de pasteles, sino cosas reales, retratos, escenas, recuerdos que había mantenido ocultos. Una noche, mientras organizaba un cajón, encontré una vieja foto mía y de papá en una feria del condado. Yo tenía 8 años, sostenía un algodón de azúcar gigante y él tenía una mano en mi hombro. No recordaba que se hubiera tomado la foto, pero la expresión de su rostro era tranquila, observadora, como si se asegurara de que no me alejara demasiado. Y quizás eso era lo que había estado haciendo todo el tiempo, observando, esperando sin saber cómo intervenir. Quizás no era el protector que yo quería, pero era el que tenía. Y al final apareció cuando más importaba. Una semana después almorzamos solos, los dos. Él pidió un BLT, yo sopa. Hablamos de cosas pequeñas, el clima, la cafetería, su colesterol. Pero antes de despedirnos dijo, sabes, no soy bueno con los discursos. Sonreí. Lo hiciste bastante bien. Él metió la mano en el bolsillo de su camisa, sacó un pequeño trozo de papel y me lo entregó. Era la receta escrita con su letra, tus barras de limón. Las haré para la noche de póker. Parpadeé atrapada entre la risa y las lágrimas. No van a creer que las hiciste tú. Él sonrió. Dejaré que piensen que las compré. Esa es la cosa con la familia. A veces la sanación no llega con grandes momentos dramáticos o disculpas perfectas. A veces llega en forma de un almuerzo tranquilo, una servilleta doblada, un postre compartido. No digo que todo sea perfecto ahora. Mamá todavía suelta la queja ocasional disfrazada de preocupación. Vanessa todavía no sabe cómo hablarme sin mencionar a sus hijos. Jack es Jack. Pero ya no estoy esperando que ellos cambien para sentirme completa, porque yo cambié. Y esa es la diferencia. Ya no mido mi valor por la frecuencia con la que me incluyen en álbumes familiares o discursos navideños. Sé quién soy. Sé lo que aporto. Y sé que incluso las hijas silenciosas merecen ocupar espacio. Así que aquí estoy, ruidosa a mi manera, presente sin disculpas. Y mirando hacia atrás, solía pensar que el reconocimiento tenía que ser ruidoso, público, innegable, envuelto en fanfarria. Pensaba que ser vista significaba ser elogiada en la mesa, aparecer en cada foto, ser presentada con orgullo. Pero ahora lo sé mejor. Ser vista puede ser tranquilo. Puede venir en una mirada, una frase, una servilleta doblada que contiene una barra de limón. Puede sonar como un estoy orgulloso de ti,
dicho con una voz que solía solo hacer eco del silencio. Ese momento en la reunión no deshizo años de ser ignorada. No borró cada comentario hiriente o cada vez que me senté al borde de una foto familiar, sonriendo como si perteneciera mientras me preguntaba si lo hacía. Pero hizo algo más, algo mejor. Me dio permiso. Permiso para dejar de encogerme, permiso para hablar, incluso si mi voz tiembla. Permiso para definir mi valor según mis propias medidas, no las de ellos. Mi papá no alzó la voz para llamar la atención. La alzó para quitar un peso de nuestros hombros. Y al hacerlo me dio algo que nunca pensé que tendría, validación, no solo como hija, sino como persona completa. Y una vez que te han visto, realmente visto, empiezas a verte a ti misma de manera diferente también. Ahora ya no me inmuto cuando alguien me pregunta dónde trabajo. Ya no temo las reuniones. Si voy, es porque elijo o no porque espero que alguien finalmente se dé cuenta. Todavía horneo, todavía trabajo por las mañanas, todavía vivo una vida que puede parecer simple desde fuera, pero está llena, es honesta, es mía. Y a cualquier otra persona que haya sido la callada, la ignorada, la pasada por alto, no necesitas cambiar quién eres para ganarte el amor. No tienes que ganar la aprobación de nadie para ocupar tu espacio. A veces todo lo que se necesita es una voz, la tuya o la de otra persona, para recordarte que nunca fuiste invisible. Solo estabas esperando que la luz te diera de lleno. Y ahora que lo ha hecho, nunca tendrás que desaparecer de nuevo.